Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expresivo al Aire. Hoy vamos a conversar con tres de los actores que estuvieron de gira por Miami presentando La Isla de los Hombres Solos hace unos días. Estuvimos ahora la primera semana de julio y estamos transmitiendo hoy desde el Teatro Expresivo aquí con este hermosísimo set que nos hicieron nuestros compañeros. Si ven por ahí atrás, lo que se ve es un poco del mapping de la escenografía, mapping de la obra de La Isla de los Hombres Solos. Y pues hoy estamos en esta tarde para conversar un poco sobre lo que fue esa gira, que tengo que decir que fue una gira muy particular. Le doy primero la bienvenida a los compañeros. A mi izquierda tengo a Pablo Morales. Pablo, reconocido actor, comunicador, ¿qué más, Pablo? Productor. Gestor. Sí, Educador, muy importante esa faceta de Pablo. Por aquí está Momo, Manuel Momo Martín. Momo, facetas. No voy a soltar la mesa porque se va. No, principalmente, bueno, actor es como la mayor parte de mi carrera y de unos años para acá, sobre todo escribir y dirigir también. Ajá, y vieran qué bien que lo hace. Un día de estos vimos ahí material, mucha El nombre calidad. ya lo sé poner bien. Y por aquí está Kai, DJ Kai, ¿verdad? Más conocido en el bajo mundo. Y actor, que creo que muy pocos saben esa faceta, ¿verdad? Vi gente sorprendida ahora que fue a Miami a presentar este personaje, además ¿verdad? Un personaje difícil, y no se imaginaban, creo, muchos a Kai en esa faceta. Estaba un poquito inactivo en el tema de la actuación, Ajá. pero sí, bueno, sí, DJ y también director. Ajá. Dirigido bastantes comedias aquí, por cierto. Exacto, con dos hemos de estos visto muchachones. Uh-huh. Y ¿Cuáles para que la gente sepa cuáles? Bueno, Terapia, que también estuvimos aquí en Expresivo durante mucho tiempo, y Una Semana nada más, hace poquito. Sí, ya. ambas muy exitosas, obras súper taquilleras de aquí del Teatro Expresivo, que, bueno, ya saben, aquí el responsable, el director, cuando ustedes escuchaban así, Carlos Villalobos, era DJ Kai. Es Kai. Es que sí, también. Dicen Carlos Villalobos y hacen, no, ajá. Kai, y ahora sí. Sí, ahora sí, sí. sí. Alter ego teatral. Ese es mi alter ego. Ajá, bueno, pues estos tres muchachones son 3 de los 8 que viajaron a Miami para presentar esta obra. Y solo decir eso, viajar a Miami, yo sé que despierta pesadillas en algunos y tal vez comencemos por ahí contando. Esta gira fue muy particular porque pues para poder ir a los Estados Unidos a presentarla había que tener visa y ese fue un tema. Tal vez Kai no, Pablo, que fue el que más sufrió porque Momo ya tenía. Sí. Momo ya tenía visa. Yo también. Kai, ahorita hablamos del caso. Ajá. Kai. Ya vamos. Y el caso Pablo, podemos contar un poco el primer capítulo es el episodio de las visas. Episodio visas, sí, porque yo creo que es un poco importante poner en contexto que esta gira fue muy particular por muchas cosas, pero principalmente por el tema visas. Yo creo que, a ver, es como el síntoma de los tiempos, ¿verdad? El hecho de cómo la migración está en este momento hacia Estados Unidos en un punto bien complicado, y a pesar de ser una delegación cultural también nos enfrentamos a la misma situación, ¿verdad? Que está viviendo todas las personas que quieren ingresar allá. Entonces sí, eso nos puso en una situación porque varios compañeros no tenían visa en su momento, tuvieron que hacer el trámite por primera vez. Yo la tenía vencida, entonces tenía que renovarla también. Fue toda una peripecia encontrar cuál era la modalidad de visa que nos correspondía o que nos servía más para agilizar los trámites. Y al final, pues el camino que se escogió para los compañeros que tenían que sacar la visa por primera vez no fructificó, y eso pues nos colocó en un lugar en donde a 2 o 3 semanas prácticamente de tener que irnos, teníamos que encontrar compañeros que tuvieran visa, ¿verdad? Y que pudieran en tan poco tiempo involucrarse en el proyecto, entender la lógica, los personajes, el estilo y sumarse al barco, así a la carrera. Entonces sí fue una peripecia, y mi aplauso aquí de pie a Kai, a Eric, a Chema también y a Adrián, que de ahí pues asumieron la titánica labor, como pusiste vos en alguna publicación, de resolver esto. Yo conocí la obra de otro lugar, claramente, ya yo tengo más tiempo involucrado en el proyecto, pero para ellos creo que fue, bueno, ahora nos contarán cómo fue, pero sí fue. Sí, duro. este tema de visas, tengo que decir también un poco desde la parte de la producción del Teatro Expresivo, fue el que más puso pues estrés a
a la actividad, porque aunque teníamos toda la fe puesta en que lo íbamos a lograr, pues trabajamos arduamente porque ya teníamos además el compromiso con el Festival de Teatro Hispano de Miami, que además no he dicho eso, andábamos en un festival muy reconocido en el circuito de festivales internacional del teatro, que es el Festival de Teatro Hispano de Miami, que tiene 37, era esta, ¿verdad? 37 ediciones y que hace mucho tiempo no recibía a un grupo de Costa Rica y entonces era como una responsabilidad, además abriendo el festival, ¿verdad? Era el primer grupo que se iba a presentar, son 4 fines de semana y nos tocaba aperturar y entonces eso ponía pues un poco mucho más estrés porque había que tener las visas pues rápido. Al final se hicieron muchos trabajos, tengo que mandarle un saludo a mis compañeros Rodrigo, Andrea y Carla que estuvieron un montón de días ahí sentados viendo posibilidades y etcétera y al final pues el resultado fue que coproducción, además tengo que decir, la productora de la obra, Carla no pudo tampoco viajar por este motivo de las visas, o sea que fueron 4 actores y la productora y entonces, bueno, por dicha, yo creo que una de las alegrías y de las lecciones que me dejó a mí este proceso es que en todos los ámbitos y en todos los roles, hubo gente capacitada para ir a hacer el trabajo de la mejor manera y esto incluyó, por supuesto, el trabajo de los actores, porque entonces decimos, bueno, necesitamos 4 actores cuando faltaban 3 semanas para esto y 4 actores que tengan visa y corra, ¿verdad? Porque no es tan usual, ¿verdad? Que los actores costarricenses tengan visa. Uno pensaría que de pronto es un poco más recurrente, pero no encontramos esa situación y encontramos a 4 de ellos. Uno es Kai, los otros compañeros eran Chema, ¿verdad? José Manuel Elizondo, José Manuel, ay, hijo de pucha, José Manuel Elizondo, Eric Córdoba, Adrián Figueroa y DJ Kai o Kai Villalobos, Carlos Villalobos. Kai, ¿cómo recibiste vos esa llamada? ¿Quién te avisó? ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pensamientos pasaron por tu cabeza? Bueno, fue Carlita la que me llamó y me preguntó así, ¿vos tenés visa? Y yo, sí, ¿qué pasa? Ya algo sabía de que iban y yo, mira, es que vamos con una gira de la isla con Expresivo para Miami, y no sé qué. Yo, en ese momento ya he aprendido como con el paso del tiempo que cuando hago casting para cualquier otra cosa, yo hago el casting y me olvido porque si no me da una ansiedad terrible de decir, ay, ¿será que ya escogieron? ¿Será que esto? Entonces yo digo, no. Digo, sí, Carlita, sí. Hay una posibilidad. Yo, ¿qué tanto? Necesita que guarde fechas porque además, también como soy DJ, tenía una boda, tenía otras cosas y bueno, lo puedo pasar, puedo mandar un reemplazo, listo, tenía que preguntar todo eso. Le digo, Carlita, sí puedo, nada más avíseme apenas. Y yo no me di, o sea, yo hasta la última semana que nos dijeron, yo dije, bueno, ya sé que ya vamos, porque no sabía si podían salir las visas o todo lo demás. La noticia, pues, es gratificante para mí, o sea, me puso muy feliz y muy agradecido con Expresivo que me tomara en cuenta también. Y también tenía un sabor muy extraño porque sé que hay muchos compañeros que han dado el alma, vida, su personaje y todo aquí el tiempo, dando las obras que hacen también que esta obra sea un éxito también. Y yo me pongo el papel y en los pies de ellos, soy un poquito empático y digo, qué extraño debe ser como para esas personas trabajar tantísimo, que te llamen a un festival y después que vaya a otro por un simple requisito. Pero también tengo que agradecer muchísimo, por ejemplo, a Carlitos Miranda, que fue el reemplazo que yo hice, y a Melvin, que hablé con ellos, y Carlitos me dijo, porque además estamos ensayando otro proyecto juntos, y me decía, si ocupas algo, decime. Y entonces yo le pregunté también cosas a Carlitos, me ayudó muchísimo Melvin también, y todo lo demás, y creo que fue un proceso demasiado a la carrera, pero gratificante y también te hace creer mucho en tu trabajo y en el trabajo también de los compañeros, porque yo creo que, por ejemplo, sin la ayuda de Momo, se maneja esta obra como, sin la ayuda de ellos, yo creo que no lo hubiéramos logrado porque fue un trabajo arduo, cansado, mi semana y media, casi semana y media era levantarme, repase texto en la noche, ensaye, levántese el otro día, vuelvo a repasar texto, el día que ya solté texto, el otro día, vuelvo a repasar texto, no importa, pero fue muy interesante y realmente muy feliz y muy contento de haber representado también a Costa Rica y ir con Expresivo, una gira tan
tan Momo, importante. vos tenés el papel principal de esta obra, un rol eje sobre vos, o más bien alrededor de tuyo, de tu personaje, giran todos los personajes, entonces tenía que estar muy fuerte, muy concentrado en escena, pero además tuviste un rol muy importante en esto que menciona Kai, de ayudar a los compañeros que en cuestión de 2, 3 semanas tuvieron que hacer la obra. ¿Cómo se logra montar una obra tan difícil como La Isla de los Hombres Solos en 3 semanas con 4 actores nuevos? A ver, bueno, yo empezaría diciendo que creo que cuando se da la noticia de las incursiones nuevas, pues eso nos mueve el piso a todos un poco, ¿verdad? Porque claramente, bueno, creo que Pablo, que tenemos la misma cantidad de tiempo de estar en el proceso desde el 2016, aunque hemos pasado por diferentes roles y Pablo antes hacía lo que hacía yo hacía lo que hacía Pablo, después lo que hacía yo lo hacía Humberto Canesa, después entraron otras personas y nos hemos movido como un ajedrez, pero eso terminó siendo muy positivo, porque eso nos enseñó con el paso del tiempo y sin darnos cuenta a entender la obra desde otros lugares y desde otros ángulos y desde la óptica de los otros personajes. A ver, a mí en la vida me ha tocado creo que solo un par de veces hacer sustituciones. Cuando uno es el que entra a sustituir, obviamente uno está al amparo y con ¿verdad? La ayuda de todas las personas que están involucradas. Cuando uno no es el que sustituye y entran personas a sustituir, uno muy fácil se puede aburrir, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, hay que volverle a ensayar porque hay gente que viene. Sin embargo, creo que en general los que ya veníamos con el proceso lo abordamos, o por lo menos los que nos quedábamos en el mismo rol, lo abordamos desde otro lugar. Yo en lo personal me casé con la idea de que a mí me tocaba ahora entender la obra, no adaptarlos a ellos, a lo que teníamos, sino adaptarnos todos a la nueva realidad del espectáculo. Y puedo poner el caso particular, por ejemplo, en el caso de Pablo, que hace a Cristino, que es el coprotagonista de la obra. Pablo viene a sustituir un rol con características muy específicas que dependían mucho del actor que le daba vida al personaje. Entonces me acuerdo que en uno de los ensayos nos tomamos el tiempo junto a Dani Valenciano, que también fue de mucha ayuda en el proceso, de sentarnos y decir, ahora este personaje, ¿quién es? Este nuevo personaje, ¿quién es? Pero no solamente para que Pablo pudiera resolver a nivel de escena su personaje, sino para entender también cuál iba a ser la relación con mi personaje y con el resto de compañeros. Entonces, de alguna manera, creo que el clic que hicimos como equipo, y aquí hay que rescatar, contestando también a tu pregunta, cómo se monta una obra como estas en tan poco tiempo: colectividad, disposición, profesionalismo, entrega, disciplina, pero también eso, hacer el clic y entender que esta versión de Isla de los Hombres Solos que fue a este festival en Miami no es la obra que se hizo en el 2016, no es la obra que se hizo en el 2018, no es la obra que se está haciendo ahora en esta temporada, en que estamos acá en este momento. Fue ese. Y creo que hacer ese clic fue la clave. Sí, yo creo que esta obra, como ninguna otra, nos ha enseñado, por lo menos desde producción, pocas veces existe la posibilidad de tener una obra durante muchas temporadas, ¿verdad? Cuento de Navidad es como el ejemplo quizás más emblemático aquí de expresivo, que hemos tenido ya no sé ni cuántos cuentos y todos son diferentes y todos estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Es un poco como lo que esperamos, ¿verdad? Más bien todos los años decimos, bueno, ¿y este año qué habrá diferente en este cuento? Pero con Isla, de pronto, o con otras obras, ¿verdad? Uno espera ver un montaje tal cual la primera temporada y esta ya ha tenido ya no sé ni cuántas versiones, ¿verdad? Y vemos eso, siempre encontramos personajes distintos, le encontramos matices distintos, incluso a mí me ha pasado como espectadora que le doy otro sentido a las frases dependiendo de quién la dijo, ¿verdad? Que es como, ay, nunca había puesto atención que lo que decía era tal y que entonces, mira, entonces me pasó ahora con varios de los parlamentos de CAI, por cierto, que uno los reinterpreta, ¿verdad? Les da otro matiz, dependiendo del actor que esté. Y en el caso de Pablo, que lo mencionaba Momo, le tocó un reto particularmente difícil y es que, bueno, Pablo ha pasado, como bien decía Momo, por varios personajes. En la primera temporada fue Jacinto, que es el personaje principal de esta obra. Luego pasó a ser un reo en el remontaje que hicimos para este año, uno de los guardias,
Y ahora le tocó ser el coprotagonista, que es Cristino, que es un personaje que desde sus inicios ha sido interpretado por Carlos Alvarado, además un actor súper querido, ¿verdad? Que termina las funciones y Carlito siempre es el más aplaudido porque es un personaje y una persona entrañable para el pueblo costarricense, ¿verdad? Todo el mundo lo quiere muchísimo y es un actor de primera línea, ¿verdad? Y entonces, bueno, todos decíamos, ¿y a quién ponemos de Cristino? Porque es dificilísimo imaginar a otro Cristino después de tantos años de un actor como Carlos interpretándolo. Y entonces, bueno, por ahí surgió la idea dentro del mismo equipo de que tenía que ser alguien que conociera muy bien la obra. ¿Y quién mejor que Pablo, que pues hasta el personaje de Jacinto ha interpretado? Pablo, ¿cómo ha sido esa transición por tantos personajes y cómo fue encarnar a Cristino? Porque además es un Cristino muy distinto. A mí me encantaría que la gente de aquí de Costa Rica, tal vez en alguna función lo podamos hacer, porque es diferente, ¿verdad? Es muy diferente al de Carlos por obvias razones, ¿verdad? No jamás podrían construir la misma relación, en fin, pero mejor dejo que Pablo sea el que lo hable. Ok, bueno, escuchándoles, yo creo que me hace pensar en el teatro como fenómeno vivo, ¿verdad? Precisamente todo esto que estamos hablando ocurre porque el teatro es un hecho vivo en donde, aunque estemos en la misma temporada con los mismos personajes, cada función es una pieza distinta, ¿verdad? Por más marcación, por más texto, por más estructura general que se mantenga, cada vez que se ejecuta la obra es un hecho vivo, nuevo y que se ve por primera vez y por única vez, ¿verdad? Entonces, esta obra en particular tiene, ¿verdad? Por su naturaleza, por su estilo, esas posibilidades de esos juegos que están entre lo onírico, ¿verdad? Lo fantasioso a veces, lo metafórico, lo poético. Entonces, eso permite lo que estabas diciendo, que cada intérprete de su versión, ¿verdad? De una cantidad de parlamentos que tienen una apertura interesante para explorar. Entonces es eso, uno, ¿verdad? Es lo que pasa con los músicos a veces, ¿verdad? Aunque dos músicos estén tocando la misma partitura, cada uno interpreta, ¿verdad? Y uno escucha una versión de esa partitura. Entonces eso es lo que pasa con los actores. Y esta obra en particular permite esas transiciones, esos juegos entre personajes. Yo, pues sí, la obra la conozco desde hace bastante tiempo y siempre la he analizado desde ese lugar. Es como una maquinaria, ¿verdad? Muy clara en su articulación, es como un reloj suizo, ¿verdad? Porque tiene mucho movimiento, muchas entradas, muchos cues, muchos cambios muy específicos. Y entonces aprendernos esa lógica ¿verdad? Exacto, de reloj suizo es creo que lo más importante para cualquiera que entre a este proceso. O sea, es entender que esto es eso, es una maquinaria que hay que tener aceitada en ciertas cosas, pero más allá de eso, cada quien tiene un espacio para proponer a partir de lo que son sus textos o su personaje. Entonces, es lo que decía Momo hace un rato, tener esa discusión sobre cómo era este Cristino, qué tipo de relación tenía con Jacinto, porque estamos hablando de una cosa básicamente de la edad, ¿verdad? La diferencia de edad que tenemos a Carlos y yo como actores, tipo, enmarca cosas que son claras para el público que hay que resolver. Entonces, esa discusión sobre Cristino creo que fue parte de cómo resolver al Cristino, pero como les digo, o sea, la otra parte de entender la máquina, creo que es lo que tenía a favor mío, digamos, de tanto tiempo estar viendo la obra de diferentes ángulos, ya yo entendía cómo funcionaba la máquina, entonces entendía bien, ¿verdad?, cómo entrar, cómo mantener el ritmo o qué se necesitaba en cada escena. Y pues lo último fue sí, ya ahora la parte de interpretación mía de qué le queremos poner a este Cristino, fue algo que pues sí, muy acelerado y yo creo que comenzó a emerger ya en las funciones, prácticamente, más que en los ensayos era como poner el ensamblaje que les digo, ¿verdad? De todas las piezas en su orden y que la máquina fluyera, pero interpretarlo después de toda esa discusión y de esa exploración en los ensayos ocurrió en las 3 funciones, básicamente, ¿verdad? Y yo creo que el Cristino emergió, creo que en la segunda función, que ahí hablábamos estando allá, ¿verdad? De que esa segunda función fue muy interesante porque como que todo cuajó después ¿verdad? De una primera función de mucho estrés. Ya en la segunda estábamos como todos aterrizando en el país, en el proceso, ya sabíamos dónde estábamos parados y pudimos crear. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, como que ya estábamos en un lugar en donde como intérpretes podíamos dejar salir esa interpretación y comenzar a encontrarle matices a la pieza y a los personajes. Y eso fue un poco lo que
lo que fuimos descubriendo, pero nos queda una última función el domingo y ya se acabó esa exploración y esa búsqueda. Entonces sí queda como esa idea, bueno, ¿qué podríamos más jugar con ese personaje, ese futuro? Y esa idea que decís de hacer esos intercambios de roles, yo lo he visto en otros montajes, recuerdo por ejemplo lo hace mucho en el extranjero, ¿verdad? Que actores que se turnan, o el famoso understudy, que es el que sustituye en algunos momentos a un actor protagónico porque tiene otros compromisos. Eso sí sucede en otras, ¿verdad? Capitales teatrales del mundo, aquí no tanto, pero sería un ejercicio artístico interesante también. Recuerdo, como les digo, un Frankenstein en donde, ¿verdad?, había el doctor Frankenstein y la criatura actuadas por 2 actores, y en unas funciones uno veía a un actor haciendo del doctor y al otro de la criatura, y la semana siguiente los veía intercambiando el personaje. Entonces parte del atractivo de la obra era eso, ir a ver las versiones de los personajes de cada intérprete. Y eso es un juego que el teatro es lo que nos permite. Creo que eso es lo interesante. Eso que mencionas de los understudy me hizo recordar en la pandemia que hicimos aquí La Peste, y Carlos Miranda, el actor que Kai mencionaba, que fue uno de los que tristemente no pudo ir al viaje, era el understudy, pero era el understudy de todos los personajes. En algún momento de la temporada le tocó hacer todos. Sí, me parece que todos. Porque era cuando estábamos con el COVID, y entonces, ¿verdad? Que si algunos tenían síntomas de lo que fuera, chao, ¿verdad? Entonces, gatísimo, o sea, Carlos, además de que estamos hablando de un actorazo, ¿verdad? Demostró ahí una capacidad, y sí, a partir de ese momento nos quedó la lección de que siempre, en la medida de las posibilidades, tratemos de tener understudies, y ahora estamos felices porque tenemos un montón. Ya tenemos 4 más. Y bueno, llegamos entonces a Miami, y vamos a reconocer el espacio. ¿Qué le pueden contar a ustedes, a la gente, de qué les transmitió ese espacio la primera vez que lo vieron, el ensayo, bueno, el algo que hubo, porque no pudimos tener el ensayo? Doña Jody siempre decía, doña Jody Steyer, nuestra querida amiga, compañera aquí del Teatro Expresivo, decía, el ensayo general fue el viernes, la primera función, porque realmente hubo muy poco tiempo. ¿Qué sintieron ustedes al estar ahí cuando pisaron por primera vez el escenario y antes de estrenar? De mi parte, que soy primero debo decir que tenía un privilegio enorme creo que pocos actores lo han hecho, estrenar una obra en un festival, porque estábamos estrenando el viernes. Yo creo que para mí era como un sueño, nunca había salido del país realmente a presentar teatro, y fue mi primera vez, y yo decía, a veces como que yo seguro necesitaba que le dijera, Momo, pellizqueme, porque no sé si... había salido a presentar? Sí, con teatro había girado yo, sí. Yo no, era mi primera vez saliendo a presentar teatro en otro país, en un festival tan prestigioso. Yo decía, no, esto tiene que ser un sueño. O sea, y ya cuando llegábamos allá al lugar, como nos recibe, porque también toda la producción de allá, súper amables con nosotros, de verdad, no hay queja alguna que nosotros podamos tener al respecto. Ver ese escenario donde nos íbamos a presentar, ver todos los temas técnicos, los camerinos, todo lo tenían preparado. Uno decía, wow, bueno, ya estamos aquí, ya ahora hay que afrontar esto, y también la responsabilidad que teníamos encima. No era solo a partir, digamos, desde lo que yo viví. Yo decía, sí, tengo una responsabilidad muy grande porque es mi primera vez, voy a estrenar, de verdad, es la primera vez que voy a presentarla con público y demás, pero también la responsabilidad que teníamos de, como ticos, estar representando a Costa Rica, abriendo un festival ahí en Miami. Y no, yo creo que realmente yo no tengo queja alguna, y he estado feliz de la vida, y un sueño hecho realidad, y feliz. ¿Cómo se sintieron en las funciones? Yo tengo que decir que como público, la mejor función, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, fue la segunda, la del sábado. Una energía, fue la primera vez que escuché líneas de la obra, parlamentos, que yo, oh, wow, eso le dieron un matiz completamente distinto, y me cambió el sentido, ¿verdad? Y se sintió así como fluida, corridita. ¿Cuál sintieron ustedes que fue la mejor función de las 3 que hicieron? Bueno, entre lo que dice Kai y lo que igual Pablo daba la pista ahora, bueno, y vos también lo acabas de decir, creo que en la segunda
Por un lado, había ya como que se logró incorporar todo lo que se había hecho en el proceso por corto que fue. Sin embargo, quería devolverme un poquito a esto que estaba diciendo Kai antes. A mí me pasó, vamos a ver, yo no sé si alguien lleva la cuenta de cuántas funciones de Isla hemos dado ya desde que empezó esta obra. Y no es que uno lo normalice, pero llega un momento en el que uno ya, ¿verdad? Hay como cierta cotidianidad en el hecho de que salís, llegas, te parqueas aquí en el centro comercial, entras, vas al camerino, dejas tus cosas, calentás, te alistás, te avisan que el público va a ingresar, ¿verdad? Toda la dinámica de las noches que hay función. Salís, das la obra y listo, y viene la siguiente. Pero el hecho de ir allá a dar función, yo en el camino, y porque de alguna manera también sabía que, por ejemplo, en el caso de los compañeros nuevos, sí sentía que estaban como muy, muy agarrados de mí, sobre todo, claro, los que hacían los reos, porque por la misma razón, yo sin querer, con el paso del tiempo, yo me aprendí la obra y me sé todos los papeles. Puede ser Todos. cualquiera. Todos los textos. De hecho, en la tercera función, Todos. si vamos a hacer un apartado de anécdotas, Sí, ahora. tengo una muy buena Fue en la segunda. de lo que pasó y fue en la segunda función. Y fue la que vos sí. Pero bueno, a lo que iba con esto es que Quédense en sintonía, más adelante vienen las anécdotas. Chisme, exacto, Ajá. sección de chisme. íbamos hacia lo desconocido, más allá de que ahora, como bien apuntaba Pablo, cada función es única y diferente y de alguna forma siempre salimos a lo desconocido. No, en este caso sí, íbamos a otro espacio, a otro lugar, a otro público. Yo en el camino sigo haciéndome muchas preguntas y con muchas inquietudes. Y recuerdo, ahora que dijiste como qué recuerdan o qué les caló, a mí algo que me impactó mucho y que nunca voy a olvidar fue el día que entramos al teatro y vi la isla y estaba ahí montada. Porque cuando llegamos al espacio, ya los compañeros, ¿verdad? El equipo de avanzada, Toño, Jody, etcétera, ya habían hecho el montaje. Entonces, cuando entramos al teatro, ya nos encontramos la isla ahí. Entonces, para mí, cuando yo entré, más allá de las pequeñas modificaciones que se tuvieron que hacer propias del espacio, para mí entrar y ver ya el espacio, ver la isla, los aforos, todo, para mí fue como un respiro, porque me encontré con la obra ahí. Y para mí eso fue como decir, ok, ya sé lo que venimos a hacer. Y ahí yo sentí que agarré como el fuerzón para entrarle a lo que íbamos a hacer. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De qué estábamos hablando? No. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál fue la mejor función? Ajá. Sí, no, la segunda sin duda. Yo creo que Pablo apuntaba muy bien. ¿Vos ahora. crees? Sí. Yo sentí mejor la del domingo. No, el domingo dijeron lo que quisieron. No. ¿Cómo que se anécdotas. sabe? Mira, no. Amonestaciones por texto fueron. No. O sea, a ver, ya esto hay que decir. Yo, honestamente, Por razón, escuché otras cosas. yo honestamente sentí que todas las funciones estuvieron muy bien. Obviamente, verdad, en esto del teatro y también por esto que mencionaba muy acertadamente Pauli, el ser un hecho vivo, la percepción del que está dentro es otro de esos factores que siempre es distinta, ¿verdad? Uno a veces sale de función y uno dice, wow, ¿qué hice hoy? Fui tocado por la musa. Hay días que uno sale y uno nada más dice, hoy ni me voy a bañar, nada más quiero llegar a dormir, no sé qué salí a hacer, ¿verdad? Y en medio de eso, mil cosas más. Entonces, claro, probablemente en la primera todos sentíamos que el asunto estaba, ¿verdad? Era la primera función que damos en ese espacio, con la duda de cómo lo va a recibir la gente, estamos inaugurando un festival y todo esto. Aún así, o sea, yo, que repito, que me sé la obra de pe a pa, puedo decir de esa primera función que terminé increíblemente sorprendido de la gallardía, de la energía y del ímpetu, de todo lo que los compañeros salieron a hacer, porque la obra fluyó de inicio a fin. Para mí la primera función fue una increíble función, la respuesta de la gente fue maravillosa, además era digamos, gala o apertura del festival. En la segunda sí siento que sí, que todo, ahora sí, todo encajó y ya había ese nivel de relajación y de disfrute y de exploración libre dentro de la marcación que hizo que probablemente todos la sintiéramos como la mejor función. Y la tercera creo que también fue una réplica de la segunda, tal vez con un poquito ya de relajación, lo cual hizo que algunos textos ahí
fluyeran demasiado. desde un lugar más Mucha personal. creatividad. Desde un lugar más personal. No, las 3 funciones, para mí las 3 funciones fueron maravillosas. Tengo que mencionar un aspecto muy, muy importante que decías ahora, y es que ustedes llegan y se encuentran en la isla, y esto sucede porque ya había un equipo antes. Antonio Cordero, nuestro compañero aquí del teatro, también Andrei, que va a hacer otro rol completamente que tampoco, ¿verdad? Era su rol habitual. Andrei aquí es un compañero del departamento de comunicación, ¿verdad? Él nunca había estado como en la parte ya de montaje técnico y salió fascinado, al punto que quiere ya ahora ser Está Toño, pidiendo ¿verdad? espacio, está Dice- pidiendo Sí, sí, no, espacio. ya ahora- Dice Pablo, los comunicadores somos especiales. Sí. No, Inquietos. y bueno, ellos también llegan, hacen un trabajo previo, ¿verdad? En un día, en menos de un día, porque tuvieron muy pocas horas y tuvieron que montar la obra con un grupo de técnicos del teatro que no hablaba inglés, perdón, que no hablaba español, solo hablaba inglés, y además también así, ¿verdad? Como militares, ¿verdad? Aquí se sale a las 2 y 5 para las 2, todo el mundo va jalando. Chao, Entonces, vámonos. tengo que decir que realmente fue una prueba para ellos y que salieron pues sobrados, ¿verdad? Y Toño ya acumula no sé cuánta experiencia, ya son ¿cuántos, Toño? Un montón de festivales internacionales y, bueno, festivales y giras, ¿verdad? Porque ha estado por todo lado, Toño, incluso hace poquito también estuvo en Chile y lindísimo también que haya estas oportunidades para compañeros de aquí del teatro. Y bueno, sobre las funciones, pues yo lo que les puedo decir es que como público, sentí, o sea, el aplauso, por ejemplo, del sábado, del domingo, con el público de pie, absolutamente conmovido, fue increíble, ¿verdad? O sea, fue como, wow, lo logramos, con lo que costó, ¿verdad? Era como, bueno, lo hicimos. Ustedes salen el segundo y el tercer día y les piden autógrafos. La gente quiere foto con ustedes a la salida del teatro. ¿Cómo sintieron la recepción del público y qué les llamó la atención de los comentarios de la gente, en particular, por ejemplo, el primer día que hubo foro, el tipo de comentarios que hacían, las lecturas que se hicieron de la obra, qué encontraron ahí diferente del público que los vio en Miami que no habían visto aquí en Costa Rica? Yo creo que sobre el público, a mí me llamó mucho la atención que, a ver, uno Miami no lo ubica como una ciudad teatrera, ¿verdad? En lo absoluto. ¿Verdad? Para nada. Como un epicentro cultural de Estados Unidos, no, ¿verdad? Uno piensa en Nueva York, Los Ángeles. ¿Verdad? Es una ciudad como de negocios, ¿verdad? Eso es lo que uno ve y de paseo, exacto. Más de turismo, ¿verdad? General, no tanto cultural. Entonces, creo que este festival tiene tantos años de existir, ¿verdad? Ha creado su público. Creo que ha creado una expectativa sobre la gente que en Miami le gusta el teatro. Y claramente la comunidad latina, pues es el lugar que tiene, me parece, año a año para ir a ver teatro internacional. Lo cual también me imagino que es un súper lujo, ¿verdad? O sea, tener un festival todos los años en mi ciudad para poder ver presentaciones de todo el continente, pues sí, es un gran esfuerzo del Teatro Avante y de esta producción, ¿verdad? Mantener ese espacio. Entonces, el público creo que es muy deseoso. Yo notaba eso, un público muy atento, muy exacto, queriendo, ¿verdad? Enfrentarse a producciones de teatro en español, ¿verdad? En un país, ¿verdad? Que es de habla inglesa, pero bueno, Miami es muy latina, ¿verdad? Es una ciudad latina casi. Entonces, yo notaba eso, un público ávido, interesado, receptivo, y como también desde lo latino, sabes que somos de los mismos, ¿verdad? Independientemente de si nosotros somos ticos, ellos son dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, hay como una cofradía, una hermandad latinoamericana que de alguna forma ahí ocurre con ese intercambio con el público y pues eso, yo notaba mucha apertura, ganas de, y creo que también el hecho de que Costa Rica regresara al festival también generó una cantidad también de interés, porque sí, leyendo ahí también unas críticas, aparentemente Costa Rica no viajaba a este festival desde los años 90, ¿verdad? No había representación de costarricenses ahí con obras de teatro. Que abro el paréntesis, yo creo que ese tema de las visas que hablábamos al inicio y el tema de qué tanto gira el teatro costarricense es una pregunta que hay que hacernos, porque creo que Por eso vamos a hablar ahorita. se necesita, ¿verdad? Necesitamos movernos más y hay una demanda y un interés por ver qué está haciendo Costa Rica y que nos quieren ver afuera. Entonces, me lo corrobora este festival, ver gente que quiere ver teatro costarricense, que se conecta con lo que estamos haciendo y que hay algo
eso, del universal latinoamericano que esta obra toca también, porque se mencionan, ¿verdad?, casos de otros países, el problema de las cárceles, el problema de la libertad. Eso a la gente también claramente le llegó. Sí, yo que estaba vendiendo libros, que al final llevamos libros en inglés y en español y nos hicieron falta en español y sobraron 5 en inglés. La gente de verdad estaba muy interesada en decir, pero de verdad fue una historia real, eso ocurrió en Costa Rica, en serio, o sea, el país, ¿verdad? Defensor de los derechos humanos, donde... Sí, bueno, aquí está el libro, que es el testimonio, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que la historia causó mucho interés en esa parte del público, ¿verdad? Que lo comparaban que Alcatraz y que si José León, don José, que si había visto la obra, ¿verdad? Les hicieron comentarios sobre, en esa línea, algún comentario o alguna muestra de cariño o algo que les hayan dicho en algún momento que les haya calado a ustedes en particular. Mira, yo sumaría a esto que habían apuntado a Pablo, que la recepción general, yo, o sea, no me esperaba una recepción de la obra de esa índole, porque de una u otra forma, al ser una obra, ¿verdad?, tan nuestra en términos de las diferentes aristas de la historia que toca, eh, que aborda la vida de José León, pero que no se reduce a la vida de José León, que habla de nuestro sistema carcelario, de la historia de nuestro sistema carcelario, pero que se amplía al gran tema de lo que es la libertad, la búsqueda de la libertad, la represión, la violencia sistemática. Yo tenía algunas dudas también al respecto de cómo se iba a recibir afuera. Y sin embargo, me queda más que claro con la respuesta de la gente, con los comentarios de las personas, el carácter universal que tiene esta obra. Porque, como bien también lo decías vos ahora, la gente muy conmovida, muy tocada por la historia. Recuerdo, no sé al final de cuál función, si fue la primera, la segunda o la tercera, conversar con una pareja de cineastas venezolanos que estaban en la función y que tomaron un rato para que conversáramos, muy conmovidos con la pieza, pero además me llamó mucho la atención porque uno de los dos me decía que estaban justamente trabajando en una película acerca de una periodista venezolana que también que fue encarcelada y fue torturada y demás, y me mencionaban que el haber visto la obra de alguna forma les inspiraba o les ayudaba a entender cómo retratar estos temas desde otros lenguajes. Qué interesante, como inspiración para otros artistas de otros géneros. Sí, eso me llamó mucho la atención. Y bueno, y en general creo que la respuesta de la gente fue maravillosa. Sí, yo también recuerdo un comentario sobre el trabajo físico, que era una actriz, creo que dentro del público, ¿verdad? Correcto. Que ella decía, ¿verdad?, nos quitaba el sombrero y nos felicitaba por el compromiso y el trabajo físico, que ahí, bueno, rescatar todo el trabajo que habíamos hecho con Humberto y con Adrián, ¿verdad?, en estos entrenamientos que fueron arduos, pero que es lo que hace que la obra también tenga ¿verdad?, peculiaridad y su interés, o sea, cómo ¿verdad?, con los cuerpos de los actores estamos contando la historia, transmitiendo toda esa violencia, y la gente eso también le impacta mucho y quedó también impactada ella, me parece, o sea, lo que como ensamble y coro físico estamos logrando, me parece que a la gente le cala y se lleva como esa, ¿verdad?, esa idea también de que es un trabajo muy demandante físicamente y eso sí impacta, me parece. También desde donde yo estaba, la gente del teatro, de la sala en la que estábamos, del auditorio, nos dijo comentarios increíbles, ¿verdad? Que era una obra increíble, que es de las mejores obras que han visto en el festival, que cuando volvíamos, que, ¿verdad? Que qué otra obra íbamos a llevar, ¿verdad? Entonces era como, wow, o sea, no esperábamos una respuesta tan positiva de parte de la gente. Y ya para ir terminando, obviamente todavía falta la parte de las anécdotas. Vienen. Pero quería hablar de eso que mencionabas, Pablo, del tema de la crítica. Para mí fue, bueno, tuvieron una crítica muy positiva, ¿verdad? Que se publicó en un medio de allá de Miami y la obra pues destaca muchos puntos de la obra, de la puesta en escena, de la dirección, de las actuaciones, y hace referencia a ese tema que decías de que Costa Rica hace muchos años no iba, y nos damos cuenta que es hace muchos años porque habla de Rubén Pagura.
¿verdad? Habla de Rubén Pagura, una persona importantísima para el teatro costarricense de nacionalidad argentina, ¿verdad? Que vivió por muchos años aquí en Costa Rica y que desarrolló su teatro de una manera increíble. Yo creo que todos los que vimos la historia de Ixquique en algún momento jamás la vamos a olvidar, ¿verdad? Es una de las interpretaciones más increíbles que yo he visto en Un un unipersonal, como unipersonal pocos. increíble, ¿sí? Y poner a la Isla de los Hombres Solos a la altura de esas, de la historia de Ixquique, las obras que Pagura había ido a presentar, pues yo dije, wow, ¿verdad? Yo creo que si hubiera sabido antes eso, el último que había ido a este festival era Pagura, me hubiera dado un poquito de susto, pero bueno, era una obra distinta también, un unipersonal. Esto es otra cosa, ¿verdad? Y además con todas las complejidades que se presentaron en los últimos años. Pero bueno, el punto es que desde Pagura pareciera que no ha habido nadie más en un festival, en este festival en particular. Y también yo me ponía entonces a recordar que el teatro costarricense en los últimos años ha dejado, ha dejado de estar en este tipo de espacios. Ha estado de pronto, hay algunas obras que sí, que hay obras yendo a festivales, a cosas, ¿verdad? Pero no con el vigor Fuerza, sí. que había hace unos años. ¿Qué está pasando en el movimiento teatral costarricense? ¿Por qué se está dando esto? Y un poco en general, ¿qué está pasando? Pablo, Ay, usted Dios. que es un estudioso de estos temas, porque hemos estado juntos en todas Mesas las y mesas de mesas y discusión. mesas y mesas. Yo no sé qué está pasando, pero a ver, tengo ideas. Creo que la pandemia definitivamente fue, pues eso, un impasse que todo lo que es arte vivo y artes escénicas, pues lo colocó, o sea, nos hizo retroceder en muchos sentidos, laboral, económico, artístico, y estamos todavía recuperándonos. Entonces, claramente, pues sí. Pero antes de la pandemia, claramente creo que sí, en Costa Rica, los deseos por mostrar nuestro teatro fuera de nuestras fronteras eran limitados. Recuerdo, pues eso sí, como iniciativas de personas muy concretas que hicieron sus esfuerzos para pequeños festivales, la Compañía Nacional de Teatro que viajó, me parece también recientemente a Brasil y demás, pero, ¿verdad? Como que esta idea de que el teatro tico es de exportación, entre comillas, o que somos parte de ese universal latinoamericano que hablaba al inicio, se ha perdido. Razón por la cual, ¿verdad? La gente no está viajando y no tiene visas y demás, ¿verdad? Entonces, como que es heredado de un momento. Y yo creo que también tiene que ver con lo económico, o sea, realmente pues Expresivo logra, ¿verdad? Girar, movilizando sus propios recursos, es una iniciativa pues privada finalmente, pero girar es carísimo, girar es muy complejo y sí se ocupan una cantidad de apoyos y de instancias que también hemos perdido, me parece, dentro del sector cultural. Y por las razones que conocemos, ¿no? De cambio de modelo de país, reducción de presupuestos públicos y también falta de apoyo de empresa privada, me parece, o sea, ¿verdad? Porque para girar se ocupan apoyos privados, no solo públicos, ¿verdad? Y claramente creo yo que sí, las instituciones públicas que producen artes escénicas deberían preocuparse por mover más la obra fuera del país, pero también por rescatar los festivales internacionales que teníamos, ¿verdad? Que creo que también era una ventana importantísima para eso, para que nos conocieran y luego, ¿verdad? Desde hacer el contacto aquí, poder irnos para allá, ¿verdad? A otros festivales, que otros curadores vinieran a ver el trabajo nuestro y nos llevaran o nos invitaran y luego hacer toda la gestión, ¿verdad? De conseguir el dinero, el financiamiento para lograr esa gira. Entonces, eso se ha perdido, creo que tiene que ver con el mundo festivalero, que hay que ver cómo rescatamos de alguna forma. Pero bueno, por otro lado, sí tenemos la ventaja de que ahora, pues, un grupo independiente puede conectarse con un festival, ver cómo consigue los recursos y tratar de viajar, ¿verdad? Y festivales de diferente escala, creo que también hay muchos muy diversos que, pues, la pandemia nos vino a revelar que hay mucha gente haciendo cosas. Por ejemplo, el Teatro Avante, yo no lo conocía, lo conozco a partir de este festival y veo que tiene una trayectoria impresionante ahí en Miami. Han venido aquí incluso a Bueno, festivales. imagínate, ni siquiera lo estaba consciente de eso. Porque es eso, es como que hemos perdido el radar de qué es lo que está pasando fuera de Costa Rica. Y creo que creo que puede ser una forma también bonita de rehabilitarnos como medio, ¿no? Tratar de tener más intercambio. Y quizás es más sencillo lo que uno cree. Quizás es a veces movilizar ciertos apoyos y demás. Pero sí es cierto, y para cerrar el comentario, creo que también hay que revisar el tema de las visas culturales y los permisos y los apoyos, ¿verdad? Que nos pueden dar los consulados, las embajadas, los mismos ministerios para que delegaciones culturales puedan salir más fácilmente del país, ¿verdad? Y tener algún salvoconducto en casos como los que tuvimos nosotros, pero bueno, eso ya es parte de otra discusión. En todo caso,
parte de lo que está pasando, ¿no? Genial. Perdón, yo sí creo que, sumándole a todo lo que apunta Pablo, que lo que pasa es que, vamos a ver, pensar y gestionar giras eh, se, se siente un poco utópico cuando apenas estamos tratando de solucionar el producir aquí mismo. Cuando ya de por sí producir aquí es sumamente complicado. Encontrar espacios para producir acá es sumamente complicado, donde tenés 4, 5, 10 grupos peleando por un concurso que te da un fin de semana para presentar una obra. Entonces yo creo que, ¿verdad? A ver, este tipo de experiencias para nadie es un secreto, es sencillamente espectacular. O sea, tener la oportunidad de ir a representar a tu país en un festival teatral es maravilloso. Pero es cierto que, vamos a ver, es un sueño y para muchas personas que se dedican al teatro en este país, estoy seguro que es un sueño que se va a percibir inalcanzable porque con uñas y dientes apenas se alcanza para poder gestionar y producir acá mismo. Sí, es un problema estructural, digamos, es un síntoma de algo más profundo que está sucediendo en nuestro medio y que sin duda la pandemia pues afectó más, ¿verdad? Hizo más profunda la herida. Y bueno, llegamos a la parte de las anécdotas. Ay, es que hay mucho. Comenzamos. Pero, ¿las querés de la obra o...? De lo que ustedes quieran. Yo voy a dar un dato, Datos. Bueno, que empieza nadie usted, yo voy a sabía. escoger una. No, yo nada más quiero contar que yo, ¿cuándo fue el primer montaje de la isla? En 2016. 16. Yo hice la producción junto a Mariana de esta obra Wow. y hice el casting para estar dentro de los personajes cuando la dirigió José Sayas, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando vino José. Sí, yo hice el casting, Qué todo lo demás, bandido, no quedé. y lo que les Y hice tocó. la producción porque me acuerdo que estábamos la presentamos bueno, se presentó en el Teatro Nacional y siempre quise estar en la obra. Años después, Sí, la ahora. presentamos un año en el Teatro Ajá. Nacional como homenaje a José León. Exactamente. Nada más un dato curioso de que yo estuve en la No producción sabía eso, sí, muy detrás porque estaba con Mariana, estaba trabajando. Estaba trabajando detrás de la con- cortina porque no te veía. Ajá. No te vi. Yo de Yo era hecho, el de los... yo conocí a Kai en el 2016. Fue ese mismo año en el que se produce No Isla. fue ahí porque ahí no lo vi. No, No, ahí no lo vi, pero actuamos Sabía que juntos, estaba actuamos trabajando. juntos en Don Juan, que se montó ese mismo año. Ujú. Sí. Ahí estaba yo, pero vos no me veías. Ahí estaba yo, pero en labores más... Sí, detrás Sabiendo de, todas detrás las... de cámara. Correcto. Ajá. Muy bien. Ahora sí, anécdotas. Un dato. Por favor. ¿De qué? ¿De la gira? Sí, en general. La Mira, No, del hotel. El miedo de pasar No, ahí las no aduanas. entremos, por favor. Eso está. No, yo quiero escuchar la tuya, me prefiero. Bueno, nada, no, a ver, ya. hay muchas y puedo ir desde, vamos a ver, desde las noches en las que decíamos, no, estamos muy cansados, pidamos la comida, ¿verdad? Porque claro, ¿verdad? El Expresivo y el festival, pues un poco lo que decía ahora, ¿verdad? Las condiciones eran inmejorables, un verdadero sueño, el hecho de que, ¿verdad? La alimentación maravillosa, restaurantes hermosísimos allá, etcétera, etcétera. Habían noches en las que decíamos, y sobre todo después de función, nos sentimos muy agotados, ¿verdad? Si es posible, llévenos la comida al hotel. Entonces me acuerdo una de esas noches en las que nos llevaron la comida al hotel, Kai y yo compartíamos habitación, que de compartir habitación y de las parejas que compartían habitación, habrían 1000 anécdotas que contar de la gente que llegaba a pedir posada en otras habitaciones porque tenía problemas con sus compañeros. Sí. Saludos a Rodrigo que nos está escuchando. Saludos, Rodri. Y a José Víquez también. Pero me acuerdo una noche que nos llevan, ¿verdad? Recogemos la cena, vamos a la habitación, estábamos Kai y yo comiendo y de repente no sé qué hizo Kai y hace. Y la cena de Kai quedó en la alfombra de la habitación, así completa. Tengo un video donde está sentado en el piso de la habitación y yo le digo, ¿qué está haciendo? Y está con el tenedor así agarrando las hojas de lechuga, de lo que quedaba arriba, diciendo, no, así se come en Miami. Después me acuerdo de un día que llegamos a dar función y estábamos calentando y de repente se me acerca José Víquez y me dice, ¿dónde está mi bulto? Y yo, mi bulto, el que yo le dije a vos y a Kai que lo bajaran. Y yo vuelvo a ver a Kai y Kai me está viendo a mí y yo... No, yo no bajé nada. Y claro, el chofer se había llevado el bulto de José Víquez y se había quedado sin maquillaje, sin cargador y sin nada para función. Por dicha igual se coordinó para que se lo trajeran después. Pero bueno,
En función, sí tengo una que es como tal vez la que más voy a recordar siempre, que no sé si fue en la segunda función. La del sábado. Bueno, la por del la sábado, correcto. naturaleza misma, y los que estén escuchando o viendo esto y hayan visto la obra, pues tendrán muy presente la naturaleza que tiene la obra, ¿verdad? Que es, a veces son textos muy picados, de verdad, que se dividen entre los personajes, está esta nota coral que tiene. Entonces, en esa función me acuerdo que estábamos en Camerino haciendo el cambio, ¿verdad? De cuando pasan del presidio como tal a la colonia penitenciaria. Y yo entro, ¿verdad? Ya con Jacinto cambiado años después, empiezo a hablar, yo estoy muy cerca de proscenio, entonces yo no veo lo que tengo atrás, pero sé que en cierto momento del texto, después de que yo digo, cayó como un pez dentro de la rabia, me da no haberle dicho nunca fuiste mi mejor amigo. Cuando yo digo fuiste mi mejor amigo, yo sé que Ahí está el los pie. dos reos que están detrás mío, que en ese caso eran Eric Córdoba y Kai, los tres juntos tenemos que decir, nos quitaron las cadenas. Pero le quitaron solo a él las cadenas. Y Porque nosotros... yo vengo normal en la función y digo, nos quitaron las cadenas y solo escuché mi voz. Solito. En ese momento yo caigo en cuenta y digo, mira, aquí no hay nadie más. Y claro, ese texto que sigue súper picado, es una línea cada uno, es una escena, no sé, de 1 minuto tal vez, no sé. Y yo dije, bueno, nada que hacer y Por venga dicha me la el sé toda. monólogo de Jacinto. Exactamente. Y empecé Ahí a salen los decir nombres solos, el los textos de monólogo. todos. Y claro, yo veía a Kai en la pata, ¿verdad? A un lado yo veía a Kai así. Parecía un torero improvisado, esperando en qué momento se metía. Y después El escuché, problema que tenía cuando no entraba es que yo decía, yo no voy a entrar sin Eric. O sea, y yo buscaba así y decía, Eric, ¿dónde? Entonces yo decía, y ya lo veo y de un solo tiro, vámonos. porque Eso claro, pasó porque la distancia de camerinos es a eso mayor me iba. Y no se y escucha no se nada. escuchaba, digamos. A entonces eso iba, porque claro, en perdieron el expresivo el camerino está a nada, o sea, Ujú. bajas gradas y estás acá ya en las patas, pero allá sí, de hecho a mí me pasó en funciones, también vale como otra anécdota, que cuando tenía que hacer el cambio rápido, más de una vez salí al lobby o casi salí del teatro porque me iba por otra puerta y yo decía, ¿Dónde estoy? ¿cómo llego al Aquí no escenario? es. Y la gente Aquí no del es. teatro. Pero bueno, pasaron mil cosas, pasaron mil cosas. Sí, sí, esto me hizo recordar la del beso. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el beso? Cuando Eric le tiró un beso a... Ah, uno de los reos. Pues que Eric es el rey de la morcilla. Sí, Sí, bueno, la vis cómica de Eric es Sí. épica. sí, es ¿Cuál que fue la frase? era una escena en la que uno de los reos va saliendo y el hombre de gobierno, que es Rodrigo Durán, entra al escenario. Hay toda una discusión ahí de dónde está cada uno temporalmente, pero no vamos a entrar Esta escena todavía no la hemos resuelto. no lo hemos resuelto, pero el punto es que simplemente Eric salía y Rodrigo entraba. Pues Eric en su, ¿verdad? Porque además Eric ese día estaba la familia. ¿Se acuerdan? Claro. Cierto. Estaba la familia de varios de los hermanos que viven en Estados Unidos, sus cuñadas, en fin, él estaba, ¿verdad? Se sintió que... Y claro, el hombre de ahí, él salió el actor de comedia que todos le conocemos, ¿verdad? O sea, él dijo, aquí yo dejé de dar funciones este fin de semana en el triciclo, pero me vine para Miami, Yo ¿verdad? sigo en el mood. Y él seguía en el mood y se va y le tira un beso, pero fue una cosa, es que fue una escena, o sea, André y yo que estábamos en el público tratando de hacer videos y fotos y tal, de no podíamos parar de reírnos de la pachucada, del nivel como se vio esa pachucada de beso que le tiró. Yo nada más lamento no haber podido ver la cara de Rodrigo. Me hubiera Sí. encantado. Reacción, sí, no. Hay una anécdota que pasó aquí y nos llevamos allá, que fue la caída de nuestro querido Chema bueno, en esa es ensayos. la- Claro. Ah, Ajá. En uno de los ensayos, ya estando, el único ensayo que tuvimos aquí, en el espacio expresivo, creo. Bueno, quienes conocen el teatro y a los actores principalmente, hay como una pequeña trampita ahí. Y nuestro amigo Chema se fue de ahí y se rompió una ceja y quedó con el ojo morado. Yo siempre le dije, porque nosotros nos teníamos que maquillar, y yo siempre me ponía el ojo rojo, así morado, y le decía, en homenaje a vos, Chema. Siempre le decía eso. Le decía, me moreteaba así el ojo. Homenaje, sí, pero... Se le iba con el ride de la obra. Sí, le iba. El guarda golpeado. Don el Pablo, guarda usted, anécdotas, golpeado. sí. No, yo, furcios, en mi caso son furcios de textos, sí, de textos que inventé. ¿Cuál fue el del aire? Eso, La- La pluma. Sí, el texto original era, te hacen levantar piedras como si fueran plumas. Eso es lo que tenía que decir. Pero lo que yo dije, te hacen levantar plumas. Y se metió en una calle sin salida. O sea, pues, la idea es que sea algo más liviano que Ajá. la pluma. Entonces, Como si fueran plumas. ¿cómo resuelve? Exacto, eso fue lo que dije.
te hacen levantar plumas como si pesaran menos, digamos. Eso, fue algo así lo que dije, como para tratar de salvar el texto. Pero bueno, sí, tuve 2 o 3 de ese tipo y ayer a ver a Momo, ¿verdad? En su fuero interior, ¿verdad? Decir, pero, ¿qué digo? No, pero yo la gozaba. No, yo la gozaba. Porque claro, y ojo, que también en el fondo es un ejercicio de confianza, porque ya en escena, o sea, si eso hubiera pasado en ensayo, probablemente paramos y nos reímos y nos agarramos la panza 5 minutos y retomamos y seguimos. Pero cuando ya estamos en función, ya uno sabe que el compañero va a resolver. Ahí lo divertido es ver cómo resuelve. Pero la obra sigue, todo fluye. Sí, ese fue el reto principal, creo yo. Temas de texto para mí. Bueno, yo creo que fueron unos días muy divertidos y tengo que, en primer lugar, agradecerle enormemente al Festival de Teatro Hispano de Miami por habernos extendido esta invitación, que fue una selección que ellos hicieron, incluso vinieron aquí a Costa Rica a ver la obra y bueno, les gustó tanto. Estaban un poco preocupados por las sustituciones que tuvimos que hacer a última hora, pero tengo que decir que Mario Ernesto Sánchez, el director del festival, nos dijo después del estreno, nunca pensé que fuera a quedar tan bien. O sea, yo estaba de verdad pensando que la obra no se iba a ver tan bien. Y Ernesto Padilla, el jefe técnico, inclusive dijo, me gustó más la que vi aquí que la que vi allá en Costa Rica. Entonces, yo creo que eso habla, porque de verdad es una obra sumamente difícil, no es que sea una, ¿cómo es que dicen? Un chonete. Darle un chonetazo a una lora. Una lora. Eso, darle un chonetazo a una lora no es sencillo, o sea, no es cualquiera y tienen que ser actores de verdad muy experimentados y un trabajo en equipo y muy profesional. Entonces, felicitarlos a ustedes y a sus compañeros también. Sé que por ahí algunos están conectados viéndolos y agradecerles enormemente en nombre del Teatro Expresivo por esa quijotada que asumieron con toda la valentía y la verdad es que lograron una labor titánica, como lo dije en algún momento, y también fueron unos días muy bonitos, fueron días de mucha convivencia, de mucho compartir, de mucho disfrutar, vacilar y aprovechar el momento que era lo que podíamos hacer en ese, ojalá que se repita, ojalá que Isla pueda seguir. Para nosotros fue muy alegre también constatar que es una obra festivaleable, como siempre lo habíamos pensado, pero no teníamos como la certeza de, bueno, ¿y qué va a decir el público? Porque ahí llegan como académicos y gente, ¿verdad? Críticos y tal, y no. La verdad es que la obra está al nivel de cualquier producción que se presenta en festivales internacionales y súper lindo. No sé si quieren agregar algo más. ¿Cuál es el próximo festival de la obra? Aplicamos a uno, pero no les vamos a contar todavía. Dinamarca, nos vemos pronto. No, yo nada más igual, quiero agradecer a ambas partes, tanto a Teatro Expresivo por el esfuerzo titánico que se hizo, por la gestión enorme que se hizo para poder materializar el que Isla estuviera en ese festival. Igualmente agradecerle a la organización del festival por el trato increíble que nos dieron. Y también agradecerle, y creo que es algo que a mí me queda muy presente, a todas esas personas que contribuyeron y que trabajaron para que esto se hiciera posible y que por una u otra razón no pudieron acompañarnos. Creo que su apoyo, su fuerza, su respaldo también se sintió allá con nosotros. Voy a leer aquí rápidamente unos comentarios de Fabián Jiménez, excelente obra. Michael Jiménez Mora, felicidades por tanto teatro de calidad. Un saludo fraternal a Momo. Hazel Susana Chinchilla Araya dice, excelente obra, esperé muchos años para poder verla, muchas felicidades a todo el elenco. Muchas gracias Fabián, Michael y Hazel Susana por esos comentarios. Y tengo que decir que de Miami vamos para Santa Cruz, Guanacaste. Wow. No vamos en avión, ¿verdad? Seguramente. Ni con Isla. Ni vamos con Isla, pero vamos con Henrietta el musical. Y hoy salieron las entradas a la venta. También eso es otra locura, otra producción, otra quijotada, realmente un trabajo mucho más complicado, tengo que decir, que por lo menos a nivel de gestión, entiendo que a nivel interpretativo y artístico, pues esto que ustedes hicieron, pues no tiene parangón, pero sí a nivel de gestión y de todo lo que involucra una producción como esta, llevarla a Guanacaste, pues ha sido un trabajo de muchísimos meses de un equipo muy grande y ya por fin la podrán ver del 31 de agosto al 3 de septiembre en el Centro de Convenciones COPE Guanacaste. Son 6 funciones, son 8, pero 2 son para estudiantes que ya están todas colocadas, van a llegar 900 estudiantes de colegios a ver la obra, ya eso está listo, y nos falta todavía llenar las 6 funciones para público general que tendremos
ya jueves, viernes, sábado y domingo para que el público de Guanacaste disfrute de esta producción, que de verdad estamos haciendo un esfuerzo increíblemente grande para que la disfruten a un nivel lo más parecido posible a lo que se puede disfrutar en el Teatro Nacional, que es lo que nos parece respetuoso con el público. Y bueno, ojalá que nos ayuden a regar la bola por todo lado. 31 de agosto al 3 de septiembre, Centro de Convenciones Cope Guanacaste, en Rieta, elmusical.com o expresivo.cr. Ahí ya pueden conseguir las entradas. Súper. ¿Algo más, compañeros? No, Nada más no, que no, eso. Igual, sumarme el agradecimiento a Teatro Expresivo, a Teatro Avante y también a los colegas actores que, ¿verdad? Yo como actor, es lo que decía Kai, puedo empatizar y sentir, bueno, no pudieron viajar, pero ellos estaban ahí y creo que la huella de lo que hacen, ¿verdad? Como intérpretes en sus personajes, definitivamente nos sirvió a todos para entrar a esa isla desde otros personajes y aunque no estaban físicamente, su trabajo estaba en escena y construimos a partir de ellos. Entonces, un saludo para ellos si nos ven ahorita o nos van a ver después. Y creo que eso es lo bonito del teatro, que se genera esa sensación de hermandad, todos en función, ¿verdad?, del proyecto. Así que seguiremos, ojalá, con la obra, más funciones aquí en San José y ojalá podamos seguir girando. Bueno, que de hecho ahora que se estaba haciendo el anuncio de Henrietta, también va a ser el de Isla, ¿no? Nos quedan 3 funciones. 4, 5 y 6 de agosto, acá en Teatro Expresivo. Ya pueden comprar sus entradas. Y también la obra está disponible para funciones privadas. Todos los colegios, corporaciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil que quieran venir a ver esta obra y a conversar un poco con los actores, está disponible lo que resta del año para que también la aprovechen. Nos vamos, este fue el episodio 4 de la segunda temporada de Expresivo al Aire, este podcast en el que hablamos de lo que pasa en nuestro escenario y también fuera de él. Los invitamos a escucharnos en unos días. Vamos a tener varios episodios hablando de Henrietta el musical y también del próximo estreno que presentaremos aquí, donde tenemos aquí 2 de los... ¿Cuál será? Tenemos aquí 2 de los actores que están en esa obra. Cuéntenos, muchachos, ¿cuál es la obra en la que ustedes van a estar aquí pronto en Expresivo? Por favor, Kai. Me hubiera gustado que estuvieras aquí. Siempre enredo el nombre. Nati no lo está diciendo porque Ajá, no exacto, sabe bien sí. cómo es el nombre. Ya te porque confirmo. nos hace un De Sí. cariño le dicen el ornitorrinco a la obra. El ornitorrinco, No, sí. Aunque en realidad no se llama el ornitorrinco. El ornitorrinco se llama una obra en la que actuamos Pablo y yo juntos hace 122 años. Pero No, esto se 22 llama años. Me hubiera gustado Vamos a saber ver que que venías venías hoy. hoy. Ve, siempre lo digo mal. De siempre Adrián lo digo mal. Castro, escrita y dirigida por él, director de Jesucristo Superestrella, y bueno, también estos 2 muchachos y otro elenco de destacados intérpretes están dando vida a esa obra que estrenaremos aquí el 18 de agosto. Entonces, bueno, ya saben, hay muchas razones por las cuales seguir en sintonía de Expresivo al Aire y de venir a Expresivo. Nos escuchamos en unos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en vivo vía Facebook y también recuerden que este episodio quedará subidito en Spotify en nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao.